Hola, hoy es el 15 de diciembre del año 2021. Hace más de un mes que no vengo a grabar videos y bueno, circunstancias muy personales, muy particulares que pues simplemente se traducen en que no me ha dado la gana venir a grabar videos. Y claro, esta falta de motivación pues de alguna manera también hace que se pierda la precisión, la decisión, o sea, la precisa decisión para escoger algún tema. Y un poco autopresionándome pensé que la mejor forma de recuperar el entusiasmo por estas grabaciones es precisamente recuperar algunos de los viejos escritos que yo tengo y leérselos aquí a los muy pocos eh, videntes, ¿no? Visualizadores de estos videos. Estaba buscando uno que escribí hace muchos años ya, yo era joven todavía, que se llamó El Maestro en la Cultura Mexicana y que se publicó en un órgano interno de difusión que tenía la Secretaría de Educación Pública, que se llamaba Comunicación Educativa. Fue muy bien recibido, quienes lo leyeron, de verdad que me felicitaron, hay anécdotas muy simpáticas al respecto. No lo encontré, por ahí debe de andar traspapelado en algunos de los muchísimos papeles que tengo regados en mi pequeño cuarto estudio, etc. Pero encontré otro que me parece que es muy interesante también y que más o menos aborda esta temática que tiene que ver con la cultura mexicana, no solo con la cultura mexicana, diría yo con la cultura latinoamericana, ¿no? Y más particularmente con la cultura indoamericana, porque si nuestro idioma, el español, como muchos otros idiomas, se componen tal vez predominantemente de derivaciones de latín. Recuerden que estas son las lenguas romances no porque sean románticas, sino porque vienen de Roma, ¿no? Del Imperio Romano. Pero en particular el español o el castellano que se habla en este país, en México, está muy marcado también por vocablos, significados, construcciones incluso gramaticales que vienen de las lenguas autóctonas, predominantemente el náhuatl, en segundo término el maya, y otras muchas lenguas que se hablaban en lo que es hoy Mesoamérica, es decir, un buen pedazo de México, Centroamérica y de ahí para el sur, ¿no? Yo creo que estas raíces culturales siguen vivas no como objeto de monumento, no como objeto de veneración, sino siguen actuando en la conciencia y en el habla y en los valores y en la cultura, pues, que tenemos en este país. En 1979, yo tenía 22 años, y la revolución sandinista recién había derrocado la cruel y terrible dictadura de Anastasio Somoza, de los Anastasio Somozas, porque hubo dos Anastasio Somozas y hubo un Luis Somoza García, que se fueron heredando el poder desde los años 30, ¿no? Desde los 30 hasta los finales de los 70, en que fueron derrotados por el ejército Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por haberse involucrado con los sandinistas, mi padre no pudo volver a su patria ni de visita durante 25 años, porque pues por supuesto que estaba en las listas negras del régimen nicaragüense, y en cuanto pisara tierra nicaragüense pues o lo encarcelaban o lo mataban o lo desaparecían, ¿no? Porque esa era la costumbre del tal Somoza. Les comento que Somoza, el viejo Anastasio Somoza, es decir, el dictador de esta dinastía, el primer dictador de esta dinastía, el fundador de esta dinastía, tenía un dicho, las tres P's, que él gobernaba con las tres P's. Y las tres P's eran palo para los indecisos, plata
para los amigos y plomo para los enemigos. Si no mal recuerdo, la primera de estas tres consideraciones de estas tres sentencias, era plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. De ese nivel era la tal dictadura del tal Anastasio Somoza. Tanto el padre como el hijo, que fue el último gobernante de Somoza en Nicaragua. Bueno, yo estuve con mi padre allí a 6 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Encontré un pueblo eufórico, contento, orgulloso de lo que habían logrado, orgulloso de sus raíces también. Y de alguna manera, ya ni recuerdo en qué circunstancia fue que me invitaron a escribir para el Nuevo Diario, que era el periódico que se había fundado ya en el régimen sandinista como la voz oficial, pues, del sandinismo. Y cuando digo oficial estoy hablando de una oficialidad muy viva, no la oficialidad burocrática a la que estamos acostumbrados, no. Estoy hablando de una oficialidad muy viva. Entonces este periódico era de verdad la voz del pueblo triunfante, ¿no? Y que había triunfado por la vía de las armas después de una muy larga y muy cruenta insurrección armada que los nicaragüenses llevaron a cabo. Hay 1000 anécdotas al respecto, probablemente después les platique algunas, porque eran los tiempos en que todavía se veía como la única posibilidad de instaurar un régimen igualitario y democrático en estos países era la vía armada. La derrota, no derrota, sino el aniquilamiento de la Unidad Popular de Salvador Allende en 1973 sepultó durante varios años la posibilidad de que los regímenes autoritarios, capitalistas por supuesto, colonizados, se perpetuaran, ¿no? Y que las fuerzas de oposición se vieran disminuidas. ¿Por qué? Porque ya se veía pues que ya no era viable la apuesta armada después de la derrota de Salvador Allende y de las muchas derrotas que sufrieron las muchas guerrillas latinoamericanas que intentaron derrocar a los regímenes autoritarios y que se enfrentaron finalmente a las fuerzas de Estados Unidos, ¿no? Ya sea directamente por intervenciones armadas del ejército norteamericano o bien por la influencia y la manipulación de grupos contrarrevolucionarios que peleaban, sí, por la vía armada contra el régimen y por los bloqueos famosos. Recuerden que hoy los Estados Unidos tienen un bloqueo económico contra Cuba. Cuba tiene desde 1959 este bloqueo, ¿no? Y en particular después de 1962 y hasta la fecha no lo sueltan los norteamericanos. Nicaragua también sufre un bloqueo. Venezuela sufre el bloqueo, ¿no? Y están en constante asedio y acoso contra las fuerzas democráticas que han llegado al poder, las fuerzas populares, digamos, ¿no? Hoy le dirían los intelectuales mexicanos, los populistas, ¿no? Pues el populismo es bueno, ya lo decía nuestro presidente. Si ser populista es un crimen, que me anoten en la lista, porque ser populista es estar a favor del pueblo. Lo contrario es ser antipopular, ¿no? Y esto es lo que han sido la mayor parte de los regímenes de gobierno en este sufrido subcontinente, lo que es Latinoamérica o Hispanoamérica. Bueno, yo en 1979, pues, seguramente ya a principios de los 80s, tuve la oportunidad de publicar en ese nuevo diario, en el Nuevo Diario Nicaragüense. En particular, no es cierto, en el 89. Fue en el 89, en marzo de 89, que este diario me publicó un breve ensayito, ¿no? Una breve reflexión. Y esta es la que les quiero leer, pues. El título es La abuela que tenemos y ellos no. Fíjense, aquí yo estoy
diciendo subrepticiamente, clandestinamente, que los enemigos no tienen abuela, pues. Esto es un dicho que es una derivación de no tener madre y que es una expresión que resalta la carencia de valores y de consideraciones humanas, ¿no? La carencia de bondad. O sea, la maldad extrema es no tener madre, ¿no? Se reconoce implícitamente que de alguna manera las madres que educan a sus hijos los educan en el amor, ¿no? Entonces, si no tienes madre, pues no estás educado en el amor y no ejerces el amor más que como un acto de dominación. Y de esto creo yo, esto es una buena raíz o una raíz poderosa del famoso machismo. Por eso yo pongo aquí la abuela que tenemos y ellos no. Se los leo. Una de las reflexiones que mayor impacto me han causado fue escrita por Carlos Fuentes en su excelente libro Tiempo Mexicano. En la primera parte del primer ensayo de esa obra, el autor cuenta que después de sus largos periodos de estudios en una universidad estadounidense, volvía a México por carretera. Esos múltiples viajes de regreso le permitieron constatar una diferencia radical entre los frutos del progreso americano, entre comillas americano, y los de la cultura mexicana. El progreso americano lega a la posteridad millones de toneladas de chatarra y de basura, mientras que la segunda, es decir, la cultura mexicana, ha ido dejando miles de monumentos que perduran en el tiempo y se convierten en garantía de continuidad cultural en estas tierras. Efectivamente, mucho antes de que Carlos Fuentes realizara sus estudios superiores hacia fines de los años 40, ya era una evidencia cierta que el impresionante desarrollo tecnológico de los Estados Unidos tenía como destino final sus inmensos basureros. Toda obra y cualquier producto elaborado en ese país parece llevar la etiqueta úsese y tírese. Lo mismo vale para sus gigantescos y modernísimos complejos industriales que para sus antiecológicos y potentes automóviles, para las coloridas envolturas y multiformes envases de tantísimas cosas que fabrican, o para los simples pañuelos que sirven para limpiarse cualquier parte del cuerpo. Por eso, con justa razón se dice que la cultura imperante en el país imperial es el orden del desecho, la vida del desperdicio. Al pensar en esto, mi memoria rescata la figura de tantas ancianitas mexicanas que tuvieron la fortuna, entre interrogantes, de vivir algo de la última mitad del siglo XX. Doña Fede, por ejemplo, abuela adoptiva de mi esposa, Doña José, mi verdadera abuelita, o alguna de todas esas doñas nacidas antes de 1920, cualquiera que sea el nombre de aquellas antiguas madres mexicanas, su imagen parece repetirse cada vez menos, es cierto, en nuestro tiempo y nuestro espacio. Son viejitas algo encorvadas, pero de figura esbelta, lo que les da una apariencia de fortaleza que no ha sido del todo vencida por el paso de los años. Piel morena profundamente marcada por tardías pero definitivas arrugas. Largas trenzas entre canas que peinan pesadas y todavía abundantes cabelleras. Y, como artífices geniales de tantos milagros en la costura, la cocina o el cariño, los pares de manos callosas y huesudas con sus largos dedos ya engarruñados por la artritis. Esas viejecitas regresan a mí y las recuerdo doblando con todo cuidado la estraza con que envuelven una y otra vez el pan o las tortillas. Las veo confeccionando toda clase de botones y madejas de hilos, reutilizando los múltiples envases desechables en que se empacan todas las mercancías de hoy. En fin, siempre están buscando cómo conservar lo que otras manos hicieron para comodidad y provecho de sus familias. En México, tanto las abuelas como los monumentos producidos por nuestra civilización, llámense pirámides, catedrales, palacios, haciendas, pinturas murales o como sea, son una especie de antenas transmisoras del eterno y profundo mensaje de los antiguos pobladores a sus nuevos descendientes. Allí están esas obras y esas gentes para recordarnos que el auténtico hombre americano, no el anglosajón,
sigue con su pie descalzo puesto en todos los tiempos. Por su parte, las respetables damas blancas angloparlantes se han hecho mundialmente famosas debido a su crecidita capacidad de consumo. Hay una imagen de la viejecita norteamericana que ha sido propagada por la revista Playboy. Se trata de una blanca ancianita de cabello totalmente encanecido, siempre vestida con incitantes ropas usadas por rubias jovencitas, ellas sí de candentes formas. La bonita yankee, mes con mes, aparece en las páginas de la revista exuberantemente ataviada con joyas y alhajas, bebiendo whisky, ginebra, champaña o coñac y acosando con su ninfomanía trasnochada a cuanto varón en edad pudiente se tope con ella. Las abuelas estadounidenses, o su imagen más difundida, son unas perfectas devoradoras de alimentos chatarra, bebidas espirituosas, medicamentos industrializados y varones viriles. Por eso se han hecho célebres. Sin embargo, como buenas hembras americanas, ellas han puesto su semilla en la producción de su propio estilo de vida. Han engendrado a los cuerpos de marines que pelearon contra el fascismo en el Pacífico y en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los que lucharon contra el comunismo en Corea, Bahía de Cochinos, República Dominicana y Granada, entre otros. Los mismos soldados que hoy preparan sus garras para caer sobre la generosa franja de amor y de trabajo centroamericano. Y es que las madres americanas, entre comillas, con ese sentido práctico, pragmatismo le dicen, con ese sentido práctico que les caracteriza, parecen haber incluido en su lista de shoppings a todas las culturas que de una u otra manera les parecen rarities, universal curious o exotic things. Entonces, la madre patria estadounidense organiza a sus freedom fighters en espectaculares expediciones que pretenden acabar con las culturas productoras de monumentos. Las civilizaciones que perduran a través del tiempo y aún en contra del progreso tecnológico están siendo acosadas por el país policía del mundo libre, debido a que se niegan a olvidar sus antiguas raíces y se resisten a entrar en la edad del progreso. Hoy, la reflexión que hizo Fuentes en torno a las diferencias entre la cultura mexicana y el progreso yanqui ha adquirido matices continentales de indudables tintes bélicos. Ya no se trata de retomar el rostro de las abuelitas criollas mexicanas para poner unas etiquetas del chocolate industrializado, sino de acabar con el significado original que tiene la ancianidad en toda América Latina. Hace tiempo que esa intención del imperio ha rebasado los cauces de la penetración cultural. Hoy, el estilo de vida americano ha rescatado la vieja mitología del cowboy y mediante su inteligencia, le hace espionaje, y sus fuerzas, le hace maquinaria bélica, pretende exterminar, aislar o adulterar la vida india de todas las regiones que aún conservan algo de sus culturas originales. Y es que la ola de vida que rescata a las culturas no occidentales de las corrientes traicioneras del progreso material es una marea que se levanta desde el istmo centroamericano y avanza extendiéndose hacia el norte. La abuela que nosotros sí tenemos y ellos no, ha sido rescatada, ahora sí literalmente hablando, para la formación de la conciencia nacional en uno de los países más colonizados de la región, Nicaragua. La tierra de Darío y de Sandino se ha colocado como un ejemplar modelo para las conciencias lúcidas de nuestra América, pero al mismo tiempo se ha convertido en el blanco del recelo y el rencor norteamericanos. Por eso las abuelas del tío Sam están enojadas con las abuelas de Martí, Zapata, Sandino o Allende. Por eso pretenden que nuestra conciencia mestiza sea sustituida, sangre y fuego, por una bastarda conciencia criolla, racista y consumista. El tío Sam, ya sin abuela, pero con un abuelo en la presidencia, quiere que olvidemos los sabios consejos de nuestras abuelas, consejos que el panameño Blades se ha atrevido a cantar en la entraña de los propios Estados Unidos. ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer ni qué hacer ni qué hacer con lo que tienes? Por el recuerdo de estas abuelas y por el olvido de aquellas,
No dejemos de ver en Nicaragua la cultura que prefiere la fidelidad a su propio ser sobre la posesión de las riquezas del imperio emperador, del dólar y el dolor, muerte, papel, moneda de los latinoamericanos. Este fue el artículo que se publicó en Nicaragua en 1989, escrito por mí, y que creo que si se actualiza al día de hoy, sigue siendo vigente. Probablemente con algunas reconsideraciones. Por ejemplo, en México sí se logró derrotar a los regímenes oligárquicos, dictatoriales y sobre todo saqueadores y explotadores a través de un proceso pacífico que fue la elección del año 2018 que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de este país. De alguna manera, López Obrador encarna a estas abuelitas que todavía tenemos, aunque hayan muerto, o los abuelos que hoy somos algunos, creo que muchos, que le apostamos al amor, a la solidaridad, en rechazo al consumismo que nos viene de Norteamérica. Gracias por llegar hasta aquí. Ojalá y les haya gustado. Les anuncio que pronto, de vez en cuando, tal vez, regresaré a leerles algunos de los textos que escribí cuando tenía yo ínfulas de ser escritor. Ya no las tengo. Nos vemos.